Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. En los últimos meses, nuestra mesa redonda y los medios de información cubanos han estado dando seguimiento a una situación climática que ha impactado en la vida cotidiana de los cubanos. La sequía está presente en nuestro país desde hace varios meses y a ese tema le volvemos a dedicar hoy nuestra mesa redonda para hablar de la situación actual en el país y las medidas que se siguen tomando para enfrentar la compleja situación. Me acompañan esta tarde en nuestro programa la ingeniera y máster en Ciencias Inés María Chapman Guau, presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. También está con nosotros el doctor Jorge Mario García Fernández, director del órgano de cuencas del propio instituto. El máster en Ciencias Leonel Díaz Hernández, director adjunto del Grupo Empresarial de Acueductos y Alcantarillado. Y el máster en Ciencias Vladimir Guevara Velasco, director del Centro del Clima del Instituto Nacional de Meteorología. Con ellos estaremos compartiendo nuestro programa de hoy, informaciones importantes para todos los cubanos, así que les invito a que nos acompañen durante los próximos 55 minutos de programa. Y antes de iniciar el análisis del tema de hoy, vamos, como es habitual, a la noticia del día. En Cuba y en otras partes del mundo se les rindió hoy homenaje al guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. Para estos niños villaclareños es un día especial. Reciben su primera pañoleta que los identifica como pioneros mientras levantan sus manos a la altura de la frente para asumir el compromiso de ser como el Che. En el acto presidido por Enaelsa Velázquez, ministra de Educación, Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la CTC y las principales autoridades del partido y el gobierno en la provincia, un grupo de jóvenes destacados recibió el carnet que los acredita como militantes del partido y la Unión de Jóvenes Comunistas. Al finalizar la ceremonia, estudiantes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos realizaron el cambio de la Guardia de Honor en el mausoleo que guarda los restos de los integrantes del Frente de las Villas. Guevara, tú vuelves al camino con la larga brazo pintado en los pulóveres de los muchachos. La Universidad Central Marta Abreu de las Villas marcó como siempre el punto de salida para los estudiantes que tras la ruta del Che dejaron claro una vez más la disposición de la juventud cubana para mantener vivo el pensamiento del guerrillero de América. La marcha concluyó este año en la Loma del Capiro, enclave fundamental para el triunfo de la batalla de Santa Clara y otro de los tantos sitios que en la provincia recuerdan a Ernesto Guevara. El dúo Buena Fe festejó junto a los miles de caminantes en las faldas del Capiro una vez concluido el recorrido de 10 kilómetros. El concierto de la agrupación Guantanamera recordó los temas más antológicos de su repertorio musical. Bueno, así se ha recordado en toda Cuba, pero también, como decíamos, en otras partes del mundo, especialmente en Bolivia, donde hoy en Valle Grande el presidente boliviano Evo Morales rindió homenaje al Che a inaugurar una escuela con su nombre en este municipio del oriental departamento de Santa Cruz. La apertura del referido centro estudiantil contó con la presencia además de los 5 héroes cubanos, Gerardo Hernández, René González, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Fernando González, quienes estuvieron acompañados por el coronel Orlando Cardoso Villavicencio, también héroe de la República de Cuba. Durante la apertura del centro escolar, Evo Morales resaltó la importancia del ejemplo del Che para las nuevas generaciones y recordó que aunque ahora se llega al poder a través de las urnas, muchos presidentes latinoamericanos fueron antes guerrilleros y mencionó al ex jefe de Estado uruguayo José Mujica, la mandataria brasileña Dilma Rousseff y el nicaragüense Daniel Ortega, entre otros. Según Evo, el Che ayudó a que muchas regiones de Bolivia se conozcan en el mundo, sobre todo Valle Grande, donde permanecieron escondidos durante 30 años los restos del guerrillero, quien fue asesinado en La Higuera, a 60 kilómetros al oriente de esta localidad, el 9 de octubre de 1967. Al mismo tiempo, recordó Evo la cooperación cubana con su país y con otras naciones de Latinoamérica y el mundo, y muchas veces al compartir lo que tiene y no lo que le pudiera sobrar, como un gesto que recuerda también a Ernesto Che Guevara. En el homenaje estuvieron presentes los embajadores de Cuba y de Argentina en Bolivia, Benigno Pérez y Alier Basteiro respectivamente, además de representantes de las misiones cubanas en Bolivia y de otras naciones en la región, quienes acudieron al lugar a rendir homenaje al guerrillero heroico. Homenajes al Che en Cuba, en Bolivia y en otras partes del mundo. Nuestra noticia del día con la que comenzamos esta mesa redonda.
Puede que la lluvia de los primeros días de octubre asociada al huracán Joaquín confunda a los santiagueros. Luego de llover de manera sucesiva, como ocurrió en los primeros días, se asuma la creencia de una situación hidrológica favorable. La ciudad de Santiago de Cuba ha recibido en lo que va de mes 93,7 milímetros de precipitaciones, una cifra que solo representa el 59% del promedio histórico para octubre. Esta es la verdadera cara de los embalses que abastecen a la ciudad. No hay agua suficiente en ellos para mantener ciclos diarios de distribución. La lluvia caída se fue al mar o lejos de la geografía que demarca la existencia de las presas. En ellas sigue el panorama desolador. Esta, por ejemplo, es la presa Parada con solo 2 millones de metros cúbicos de acumulado de 34 que debería tener. Las escalas registran aquí los niveles más bajos. Las cuencas de Chalón, Charcomono, Parada, Gilbert y Gota Blanca, que conforman el sistema noroeste para la distribución del líquido en el municipio cabecera, se encuentran solo al 19% de su capacidad de llenado. Las balsas flotantes para la extracción del líquido han encallado, como sucede en Gota Blanca. Las medidas de ahorro deben extremarse si cada persona quiere ver el agua con mayor frecuencia. No podemos confiarnos debido a que acumulado desde el 1 de enero y hasta la fecha, solamente la provincia ha recibido el 43,4% de precipitaciones respecto a la media histórica. Con situación más crítica presentan el municipio de Tercer Frente, el municipio de Palma Soriano, el municipio Guamá y el municipio Santiago de Cuba. Los embalses de la provincia se encuentran con un déficit de agua superior a los 500 millones de metros cúbicos, lo que representa el 27,2% de la capacidad de llenado total. Los ciclos de distribución se deben de incrementar de 4 hasta 16 días, teniendo en cuenta que por los sistemas de abasto a la población, por el sistema Quintero, se mantiene la reducción del gasto de 2,1 metros cúbicos por segundo a 1.300 o 1,3 metros cúbicos por segundo. Y el sistema de abasto de Parada igualmente se mantiene la reducción a 50 litros por segundo solamente. Mientras se aguarda por la bondad de la naturaleza, lo cierto es que en Santiago de Cuba se llevan a cabo 3 inversiones claves. Se culmina el trasvase Gota Blanca La Clarita para extraer volumen muerto. Se aceleran los trabajos en la nueva conductora del trasvase Mogote para llevar agua de la presa Carlos Manuel de Céspedes a la Gilbert a razón de 1.400 litros por segundo. Y se ejecuta la planta desalinizadora de Boca de Cabañas para convertir agua de mar en líquido potable. Desde Santiago de Cuba, Cuscota Radel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las dos caras que queremos mostrar en esta mesa redonda de hoy, la sequía que tenemos y las medidas que se están adoptando para enfrentarlo. Me gustaría comenzar hablando con el máster en ciencias Vladimir Guevara, director del Centro del Clima del Instituto de Meteorología. Vladimir, ¿qué es lo que está pasando con esta sequía? ¿Proviene esta sequía del cambio climático, del llamado evento del Niño? ¿Cuál es la causa real de la sequía que estamos enfrentando en Cuba? ¿Por qué se ha prolongado en el tiempo? ¿Qué condiciones la están favoreciendo? Bueno, muy buenas tardes para ti, Randy, para todo el equipo de la Mesa Redonda y para todos nuestros televidentes. Realmente se ha hablado últimamente bastante sobre la sequía, sin embargo coincidimos en que es un tema que no está agotado. En la medida que mejor lo conozcamos, habrá más oportunidad de combatir eficazmente y enfrentar las consecuencias. Cuando estamos hablando de sequía, estamos hablando de un evento meteorológico complejo, de curso lento, gradual, cuyo inicio realmente a veces es un poco difícil de establecer. Ha afectado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Hay suficientes evidencias desde el punto de vista instrumental y documental de que es un fenómeno que se viene produciendo desde el inicio de la historia de la humanidad. Afecta tanto el funcionamiento de los ecosistemas y diferentes actividades, tanto socioeconómicas como sociales. El pronóstico de la sequía como fenómeno hidrometeorológico extremo es bien complicado, tanto su inicio como su conclusión. Por lo tanto, estamos ante un evento que tiene esta característica. También hay que acotar de que cuando hablamos de sequía, en realidad podemos estar hablando de cosas diferentes. Hay diferentes tipos de sequía también. Identificamos la sequía meteorológica, la sequía agrícola, la sequía hidrológica y además de eso la sequía socioeconómica, cuando ya los impactos de esta sequía abarcan prácticamente todas las actividades que desarrolla un determinado país. También actúa tanto en
el espacio como en el tiempo, desde una localidad hasta una región completa o a todo el país, inclusive a grandes regiones de nuestro planeta. Y puede ser de corto periodo o periodos más largos donde se produce un importante impacto sobre las actividades que desarrolla el hombre. Incluso esta de la que estamos hablando ahora, Vladimir, no solo está impactando a Cuba, está impactando a nuestra región. En otros países también de nuestra área geográfica hay reportes en Puerto Rico, Panamá, Centroamérica. Por lo tanto, es un fenómeno que tiene un alcance mucho mayor de que podamos pensar de inicio. También hay otro elemento interesante a resaltar en cuanto a la sequía. Es la poca percepción de riesgo que hay entre todos, en general en la población, sobre este fenómeno, porque está asociado a condiciones de buen tiempo, parece que no pasa nada y realmente casi que nos venimos a dar cuenta de que tenemos encima el fenómeno cuando empiezan a aparecer las consecuencias y la escasez de agua ya llega un momento en que resulta impactante para diferentes actividades. En este sentido, es muy importante la vigilancia, el monitoreo, el seguimiento de diferentes indicadores que nos muestran que estamos en presencia de un evento de este tipo. No solo se monitorea la precipitación, sino también otras variables que están asociadas a este fenómeno. En el caso de Cuba, nosotros contamos acá con el Sistema Nacional de Vigilancia y Alerta Temprana de la Sequía, que se basa en la red de estaciones del Instituto de Meteorología y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, lo que nos permite tener un seguimiento de este fenómeno y además de eso detectar tanto el inicio, la extensión espacial, la intensidad, la evolución y el fin de un evento de este tipo, sea en el caso específico del Instituto de Meteorología, la sequía meteorológica o la sequía agrícola. Hay que decir también que este evento, o sea, ya acercándonos más a la realidad que tenemos hoy en día, este evento comenzó en una fecha tan temprana como el inicio del periodo lluvioso del año 2014, cuando todavía no había o no se hablaba de la existencia o de la presencia del evento Venus. Estamos hablando más o menos mayo del año pasado. Mayo del año pasado. En ese momento ya se produjeron importantes reducciones en los totales de precipitación, sobre todo en la región occidental. Este evento fue avanzando hacia la región central y posteriormente a la región oriental, que hoy por hoy es la que está más afectada. A inicios de la temporada seca o poco lluviosa, como también se le conoce, del año pasado, o sea, en noviembre de 2014, ya el 67% del territorio nacional se encontraba afectado por este fenómeno. Y aunque las precipitaciones del pasado agosto beneficiaron a lo largo de todo el país zonas que ciertamente aliviaron un poco la situación, no han sido suficientes para atenuar la situación de sequía que se mantiene en el país a pesar de las lluvias de los últimos días. Es tanto el déficit que lo poco que ha llovido no llega a atenuar esa situación. Se estimaba, o sea, ya hablamos de un proceso que viene produciéndose durante los últimos 15 meses y se estima un déficit de 271 milímetros hasta el cierre del mes de septiembre, lo cual es equivalente a que hubiera dejado de llover en un mes de la temporada lluviosa. Ese más o menos es el impacto en cuanto a déficit que se viene acumulando. Es decir, que estamos hablando ya de que prácticamente 15 meses de sequía en el país. ¿Qué condiciones propician también que esa extensión del tiempo? Bueno, las causas que originan la sequía pueden ser diversas. Puede ser el establecimiento, por ejemplo, de condiciones anticiclónicas durante mucho tiempo. Puede ser también o puede estar asociada a la ausencia de los organismos que provocan la ocurrencia de precipitaciones. Ciclones, por ejemplo. En los ciclones pueden ser las ondas tropicales u otros organismos de la circulación atmosférica tropical, que estén ausentes por diferentes razones. También se ha asociado al evento Enos, aunque el impacto del evento Enos, que ya en este momento tiene categoría de fuerte y debe continuar intensificándose hacia finales de año, se da sobre todo en el primer trimestre, en la temporada poco lluviosa del año siguiente del Niño. Los principales impactos están hacia esa zona, por lo tanto puede haber determinada asociación con el Enos, pero el proceso comenzó antes de que
el evento estuviera presente. Ahora estamos hablando entonces de que vamos a entrar nuevamente, o sea, octubre es un mes todavía de lluvia, pero estamos abocándonos al mes a los meses menos lluviosos de la temporada en Cuba. Por lo tanto, es previsible que esta situación de sequía va a continuar en los próximos meses más cercanos. Bueno, en el caso del mes de octubre, el pronóstico que hemos realizado para los totales de precipitación dan totales cercanos a la norma. Por lo tanto, se prevé que los déficits en realidad continúen, porque aunque octubre es un mes, cuando hablamos de las condiciones normales, un mes lluvioso, pero el déficit acumulado que se viene acumulando es bastante grande. También debemos decir que este evento es semejante o es comparable con otros que se han producido en los primeros años de este siglo. Estamos hablando de los eventos 2004-2005, 2009-2010 y en el caso de las provincias orientales, sobre todo, las condiciones son bastante comparables con eso. Eso lo podemos ver en los mapas que traemos para acá para mostrar, y debemos también, en el mapa podemos observar cómo las condiciones en general, cuando se establece un balance entre lo que cayó y lo que se evaporó, queda muy poca agua disponible. En los próximos mapas podemos observar también cómo el mes de septiembre quedó bastante, o sea, las condiciones de septiembre volvieron a ser los déficits en el territorio nacional. Se va incrementando también en la medida en que el plazo en que analizamos se va haciendo mayor. Esos colores claros quiere decir que hubo poca lluvia, que hay poco acumulado realmente. Exactamente, se puede observar ahí en el mapa, y sobre todo cuando para los plazos hasta un año realmente llegan a ser significativos los déficits, con más de un 70% del territorio nacional afectado. Hacia el futuro prevemos, o sea, los escenarios ya con proyecciones de cambio climático indican que estas condiciones de pocas precipitaciones, o sea, de una reducción de las precipitaciones, un incremento de la aridez y de la cantidad de días con lluvia, puede disminuir a futuro. Por lo tanto, debemos estar preparados para enfrentar este tipo de fenómenos recurrentes con una mayor frecuencia e intensidad en los próximos años. Así que lo que estamos hablando no es solo para hoy, no es para este momento del país, es también preparándonos hacia el futuro, en una previsión de que tanto Cuba como otras partes del mundo tendrán menos periodos lluviosos, menos capacidad, por supuesto, para embalsar y acumular agua, y por lo tanto tendremos que prepararnos para situaciones de ese tipo. ¿Cómo lo está haciendo el país? De eso seguiremos hablando aquí en esta mesa redonda. Gracias, profesor. Este viernes, en persona, Harry Villegas en la Mesa Redonda. Combatiente del ejército rebelde en la Sierra Maestra y la invasión internacionalista en Bolivia, Angola y Nicaragua. Héroe de la República de Cuba, el general retirado Harry Villegas Tamayo, el pombo de la guerrilla del Che en Bolivia, comparece este viernes en la emisión En Persona de la Mesa Redonda. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 pasado meridiano. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Los acuíferos avileños denotaron una ligera recuperación en un 8% gracias a las lluvias caídas en la cuenca norte de la provincia, que sitúa en un 38% los espejos de agua. Pero la noticia, más que alentar, impone serias preocupaciones por los bajos niveles para enfrentar el periodo seco que se nos avecina. A pesar de la mejora que tuvimos en el mes de septiembre, que no es significativa, pero bueno, sí de mejora, nos quedan aún 4 sectores hidrogeológicos en alarma y 2 sectores hidrológicos que están en la fase de alerta. O sea, hay un grupo de sectores que no están en los niveles adecuados porque realmente este es el último mes del periodo húmedo, y con esos niveles realmente hay que seguirlos monitoreando con mucho rigor. Hay que decir, el sector hidrológico más deprimido es el 5 de la cuenca norte, que realmente se desarrolla parte importante de la economía de la provincia, que tiene que ver con un grupo de programas nacionales, y en la cuenca sur, el sector hidrológico número 2, que llevamos prácticamente 10 meses que no se recupera. En la ciudad cabecera, que es la más perjudicada por el sector número 5, además que los pozos están arriba de la cuenca, nosotros estamos dando agua cada 3 días. Cada 3 días el agua a distintos sectores de la población. Ese es
una de las acciones que también estamos cometiendo para alargar el ciclo del agua y no vernos en la difícil situación de no tener agua. Hoy tenemos apoyo de otros municipios, de Majagua, de Florencia, de Cerro Redondo, que nos están apoyando en aras de suprimir aquellos grandes salideros del municipio nuestro. De las 150 estaciones de bombeo con que cuenta el territorio avileño, 3 se encuentran paralizadas por el agotamiento de los pozos, que obliga a la implementación de nuevas medidas de abasto a la población. Desde Ciego de Ávila, Osvaldo Sánchez Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, doctor Jorge Mario, hemos visto Santiago de Cuba, hemos visto Ciego de Ávila, eso da una dimensión de lo que está pasando en el país. Pero una mirada a la nación en este momento. ¿Qué impactos está teniendo la sequía a nivel nacional? ¿Cuáles son las consecuencias que está teniendo más visibles? ¿Y cómo está la situación hidrográfica en este momento? ¿Cuánta lluvia acumulada tenemos? Como no, muchas cosas podemos conversar al respecto y ante todo muy buenas tardes a ti y a todos los televidentes. Sí, estamos viendo de lo que está pasando en los documentales y en estas noticias, que la sequía es un fenómeno que impacta de manera negativa a toda la economía, a toda la sociedad. La protección de los recursos naturales se manifiesta de diferentes maneras: sequía agrícola, como decía Vladimir, meteorológica, hidrológica, económica y social. Se pueden ver algunos efectos, otros no se pueden ver tan directamente. Baja la humedad de los suelos, déficit de precipitación respecto a la lámina media histórica, disminución de los caudales de los escurrimientos de los ríos que llegan a ser intermitentes o a eliminarse, disminución de los niveles de los embalses. Veía unas fotos en Sasa que publicamos en Codebate que es escandalosa la presa como se veía. Disminución de los niveles de las aguas subterráneas. Todo ello determina que las disponibilidades físicas de agua en nuestras cuencas superficiales y subterráneas, que es donde empieza el camino del agua en función de la economía, la sociedad y la protección del medio ambiente, no pueda satisfacer las demandas. Tú citabas el caso de Sasa. Sasa es nuestro mayor embalse, con 1.020 hectómetros cúbicos de capacidad. Hoy está el 18%, está embalsando 184 hectómetros cúbicos. El agua juega ahí dentro de el Cauto del Paso, que es el último de los embalses de la gran cuenca del Cauto, nuestra cuenca mayor, ¿verdad?, que está en el tercio inferior, está en 32,9% de su capacidad, con 104 millones de metros cúbicos. Eso es una realidad que, como decía Vladimir, es un proceso, este proceso de la sequía es lento y gradual. Pero yo quisiera acotar algunas importantes aproximaciones de la sequía a los eventos extremos de lluvia. Tanto uno como otro son eventos extremos, lluvias intensas y sequía, pero son totalmente diferentes. La percepción, hablábamos de la percepción. La percepción de la economía, de la sociedad y la cultura del enfrentamiento a los fenómenos de la sequía es muy baja, aún teniendo en cuenta todo lo que se viene haciendo en estos tiempos en función de elevarla. Ahora mismo, con Joaquín, hubo una movilización de la región oriental que es más, podríamos decir, efectiva o preparada que la que normalmente tenemos para un evento tan largo como puede ser una sequía. Porque la prevención de la sequía, ¿cuándo comienza? No cuando está el fenómeno ya presente, sino la prevención de la sequía comienza cuando usted tiene todas las disponibilidades cubiertas, cuando usted tiene el embalse con agua, usted tiene las aguas subterráneas a su nivel correspondiente. Es ahí cuando tenemos que utilizar, como bien dice la Política Nacional del Agua, con el máximo de eficiencia, evitar los derroches, ahorrarla, cumplir con las normas de uso del agua. Ahí es cuando empieza a prevenirse la sequía en función de cuando hay déficit de precipitaciones, puede usted tener la disponibilidad. De igual manera, la duración, aquí hablaba Vladimir de la duración. Ya esta está durando 15 meses. Las lluvias intensas duran horas. Cuando las lluvias intensas duran días, es una catástrofe que ocurre. Todos los días recibimos noticias mundiales al respecto. Aquí tuvimos una catástrofe por lluvias intensas. Hoy precisamente se cumplen 53 años del azote del ciclón Flora en 1963, que causó muchos fallecimientos por el volumen de agua caída en esos 5 días. Y la respuesta de la economía, la respuesta de la sociedad a la sequía es lenta, es aún lenta. Incluso puedo decir que algunas veces con resistencia a las medidas, ¿verdad? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Un resumen. ¿Cómo está septiembre, enero-septiembre? ¿Cómo está el periodo lluvioso mayo?
septiembre. Septiembre cerró con un 80%. Agosto, acordémonos que cerró con un 104%, con 117,2 milímetros. El acumulado de septiembre fue 80%. Es decir, que llovió el 80% de la media histórica. De la media histórica, 149 milímetros, siendo favorecida la región central con el 87 de la media histórica, la que salió mejor de septiembre. Con las provincias más críticas, La Habana con 41, Santiago de Cuba 44 y Guantánamo con 48%. Y 31 municipios con acumulados inferiores al 50%. El septiembre de 2004 se pareció bastante a este, 142 milímetros con 78% de la lámina media histórica. Cuando la sequía grande que hay en el oriente, sobre todo. De enero a septiembre, año cronológico, en lluvia, 823,7, 77% de la media histórica. Es el quinto enero-septiembre, o sea, el quinto periodo enero-septiembre más seco desde 1901. 94 municipios con comportamiento seco. En el caso de enero-septiembre del 2004, 806 milímetros con un 75% de la lámina media. Y fue el tercero más seco desde 1901 con 105 municipios secos. Ahora, el periodo húmedo, el periodo que es el más importante para Cuba, sabiendo que nosotros dependemos de las precipitaciones como recurso renovable anual. Mayo-septiembre debe caer el 80-85% de las precipitaciones anuales. Estamos en el quinto mes, cerrando el quinto mes húmedo. Ese periodo está en 679,1 milímetros, 80% de la media histórica. Es el sexto mayo-septiembre más seco desde 1901. Y 87 municipios con comportamiento seco. Si comparamos mayo-septiembre del 2004, 663 milímetros con un 78% de la lámina media histórica, que fue el cuarto periodo más seco de 1901. Es decir, que estamos hablando de un periodo que debió haber aportado a ese acumulado de lluvias que reciben nuestros embalses y sin embargo se quedó por debajo, un 20% por debajo de la media histórica. Y además, teniendo en cuenta lo que se viene diciendo, o sea, los déficits acumulados. Llueve bien en agosto, pero lo que cae no es suficiente para reponer, para que escurra el agua por los ríos, para saturar y recargar los mantos subterráneos. Ese es el problema, que tiene que llover mucho para poder salir de esto de una manera mucho más airosa en breve tiempo. Los embalses cerraron en septiembre con el 42% de la capacidad total, 3.821 hectómetros cúbicos. Si no estamos ni siquiera a la mitad de la capacidad de embalse. Hoy a 7 de octubre está en 42,8. Cerró septiembre con 421,8 hectómetros cúbicos más que el 31 de agosto. Este fue el resultado de Erika de agosto y de las restricciones que se están poniendo al uso del agua embalsada, que también tienen una manifestación, ¿verdad? 35 hectómetros cúbicos más que en septiembre del 2004, 35 hectómetros cúbicos más que en el 2004. 143 embalses con llenado inferior al 50%. De abastecimiento a la población están al 46% y no hay embalses secos. Sin embargo, de abastecimiento del arroz están al 33% de la capacidad y hay 7 embalses secos. Respecto a las aguas subterráneas, ¿cómo estamos cerrando septiembre? De las 100 cuencas subterráneas más importantes, 68 en estado normal, 8 críticas, 8 en estado crítico. Algunas de ellas se reflejaron en los documentales expuestos. Está Ariguanao en zona crítica, está Matanzas, Agüey Sur, está Trinidad, está Ciego, está Najas en Camagüey, está Parada y San Juan en Santiago de Cuba. Septiembre de 2004 había 36 en descenso y 15 desfavorables. El índice de sequía o estado hidrológico que elabora el instituto, que incluye las lluvias, los embalses y las aguas subterráneas, para el caso del 2015 está diciendo que hay 131 municipios con sequía y 43 en moderada, 43 en severa y 45 en sequía extrema. En el año 2004, 136 municipios con sequía, 40 en moderada, 40 en severa y 56 en extrema. Y casi todos los indicadores tienden a mostrar esta sequía casi tan severa como la que tuvimos en el 2004. Tan severa como el 2004 y de dura. Cuando el país tuvo que adoptar extraordinarias medidas, y recuerdo sobre todo para el oriente del país. Cómo no. Hablamos de Joaquín. Joaquín no hay duda que ayudó en algo, pero muy poco,
10% de la media histórica cayó con Joaquín. 16 milímetros en los 4 días del 1 al 4 de octubre. Fundamentalmente en Granma, en Guantánamo y en Holguín. Eso repercutió en 73 hectómetros cúbicos más de agua embalsada, sobre todo en Granma, que se favoreció Paso Malo y Huesito. Granma fue la que más beneficios tuvo. Exactamente, aunque aquí en Pinar del Río, por Agua Aguada, también hubo un incremento en esos días. Yo te quiero concluir insistiendo en una idea importante que creo que debemos fijarla. Los estudios de la lluvia en Cuba que se han hecho hasta ahora, tanto por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos como por el Instituto de Meteorología, los modelos de pronóstico y escenario que se han venido desarrollando a la luz de toda la evaluación del impacto del cambio climático sobre el agua en el país, nos están indicando que tanto en la actualidad como para el escenario del 2050-2100, la tendencia es que vamos a disponer de menos disponibilidad física de agua a partir de las precipitaciones, que también es un resultado del impacto negativo del cambio climático. Y eso está determinando, debe de contribuir a pensar y a evaluar transformaciones, a adaptarse a ese cambio climático y a introducir cambios en nuestra manera de actuar en función de cómo aplicamos la ciencia y la innovación para resolver estos problemas. O sea, es una realidad, es factual, que la tendencia es a disminuir esa disponibilidad física de agua. Y lo que requiere es una solución, una demanda, una adaptación ante eso, haciendo mucho más, produciendo más, teniendo más productos, más servicios, con la misma cantidad de agua, que en definitiva es también una de las líneas fundamentales de la eficiencia. Sin duda, profesor, como usted señalaba, una situación crítica en el país, 20% menos de agua que el promedio histórico en el periodo lluvioso, los embalses por debajo, muy por debajo del 50% de su capacidad, y una situación que por supuesto nos lleva, entre otras cosas, a mirar y a trabajar por hacer un uso más eficiente y racional del agua. De eso seguiremos hablando aquí en la Mesa Redonda. Tranquilas permanecen ahora estas aguas. Lo que antes eran convulsos remolinos nacidos de lo más profundo de la tierra en la taza chica de Vento, son solo ahora pequeños estanques que marcan la huella de la sequía. Realmente las precipitaciones ocurridas en el año están han sido a nivel de toda la provincia del 73% de la media histórica, y específicamente en la cuenca Vento, una de las cuencas principales de la capital, al 63%. Esto evidentemente es un año muy seco, de los más secos en los últimos 10 años. Más de 400 manantiales debían irrigar permanentemente el mayor de los colectores creados por Alvear. Sin embargo, esta marca blanca en la pared delata las ausencias. Hoy tenemos alrededor de 50.000 personas afectadas directamente por la sequía y montados sobre el sistema de abasto en pipa aproximadamente 84.000. Esto obedece a que los principales sistemas, como te explicaba, tienen hoy un déficit en el aporte que hacen a la población, ¿no? Al abasto de la población. A pocos kilómetros de las tazas de Vento, otros ríos parecen correr con más suerte. Sus casi 2 cuadras de longitud así lo demuestran. Parece indicar que en el empate de la tubería hay un salidero, de proporciones grandes y que resulta trabajoso para su ejecución. Hoy se suprimen aproximadamente 200 salideros en toda la ciudad, todos los días. Esto evidentemente no es todavía lo que necesitamos. El tema del ahorro hoy para nosotros, más que una necesidad, es prácticamente impostergable, a partir de que hoy el recurso que tenemos en fuente tenemos que disminuir obligatoriamente los consumos que hoy estamos teniendo. De lo contrario, no llegaremos a tener el recurso al final del periodo seco. Mientras el sol calienta la tierra, estériles manantiales aguardan por el regreso de las lluvias, esas que hicieron brotar la vida en todo nuestro planeta. Adolfo Ley y Oscar Figueroa Reinaldo, especial para la Mesa Redonda.
Bueno, ahí está uno de los grandes temas, el consumo de agua, tanto de la población como del sector estatal, cómo se comporta, qué se hace también para enfrentar situaciones como esta que veíamos en La Habana. Sobre eso conversamos con el director adjunto del Grupo Empresarial de Acueducto y Alcantarillado, el compañero Leonel Díaz Hernández. Leonel, ¿cuál es la situación que tenemos hoy en el servicio de los acueductos? Veíamos este reportaje en La Habana, los salideros, las opiniones que recibimos en Cuba Debate, una buena parte hablan también de los salideros. ¿Qué se hace para detener las pérdidas por agua en el país frente a esta situación de sequía? Bueno, Randy, buenas tardes para usted y para todo nuestro pueblo. En primer lugar, señalar que nuestro país existe una amplia infraestructura de abasto a la población que durante todos estos años ha sido marcada por el periodo especial y por la escasez también de recursos, y que por supuesto esto ha tenido un impacto negativo. Es importante señalar que está sustentado todo este sistema de abasto en más de 2.475 asentamientos, ciudades, poblados que hoy reciben el abasto a todo lo largo y ancho de nuestro país, y que por supuesto esto nos da la posibilidad de tener bajo nuestra responsabilidad casi 8 millones de habitantes, 7,9 millones de habitantes que están abastecidos por todos nuestros sistemas de abasto. Nosotros ya durante el año 2015, en el propio balance de agua, estamos sobre los 1.800 millones de metros cúbicos de agua, que es nuestra responsabilidad que tenemos con nuestro pueblo, de abastecer tanto a la población como a la economía y a los servicios. Y está sustentado en una infraestructura tecnológica, como decía, de más de 2.752 estaciones de bombeo, 23.318 kilómetros de conductoras en lo fundamental en nuestro país y 2.759 instalaciones de tratamiento de esta propia agua y 73 plantas potabilizadoras, o sea, una amplia infraestructura para abastecer de agua a nuestro pueblo. En las condiciones actuales, por supuesto, y el impacto que estamos teniendo con el déficit en todas nuestras cuencas, tanto subterráneas como superficiales, hoy tenemos más de 1 millón, o sea, 1,1 millón aproximadamente de población afectado, que esto representa el 14,7% del total de la población que nosotros abastecemos. Las mayores afectaciones están representadas en el propio Santiago de Cuba, con más de 455.000 habitantes afectados. Hoy en todo el país 407 fuentes de abasto están afectadas, 328 de forma parcial y 79 de forma total. Esto tiene también un impacto negativo en la provincia de Holguín, en Las Tunas y en Guantánamo, fundamentalmente a partir de todo lo que hemos estado revisando con las precipitaciones, que ha tenido, repito, un impacto directo con esta región del país, y es donde se concentran, repito, las mayores afectaciones. Esto nos ha obligado a tener de forma alternativa que tomar decisiones, como hoy, por ejemplo, ya estamos utilizando más de 557 carros cisternas a lo largo y ancho de nuestro país. Se han perforado una cantidad considerable de pozos en lugares donde hoy las cuencas subterráneas todavía nos dan alguna posibilidad, y hemos instalado más de 136 equipos de bombeo para ir dando cobertura en los lugares donde hoy, desde ese punto de vista, se puede ir abasteciendo. Las principales medidas han estado en el mantenimiento. Hoy, en el año 2015, ha crecido en un 61% el presupuesto que han tenido nuestro grupo empresarial a todo lo largo y ancho del país para poder enfrentar las actividades estas que hemos estado revisando, fundamentalmente el tema salidero, que es lo que más nos impacta a partir del deterioro de nuestras grandes conductoras. Eso, por supuesto, nos ha dado la posibilidad de suprimir este año más de 181.000 salideros, a razón de 22.700 salideros aproximadamente mensuales, y de forma diaria se reporta en el país mucho más de 600 salideros. Y se resuelven, o sea, se logran suprimir cifras aproximadas a los 500, a veces cerca de los 600, a lo largo y ancho del país. Por supuesto, hay descanso para los no hay descanso
entre lo que se reporta y lo que realmente se puede ejecutar. Es importante señalar, además, que las provincias que mayor impacto tienen hoy con los salideros, está La Habana propiamente, está Granma, Ciego de Ávila, Mayabeque y Santi Espíritu. Son las provincias que hoy reportan mayor cantidad de salideros. Es importante también señalar, Randy, que hace 2 años estábamos hablando de pérdidas en nuestros sistemas de abasto, alrededor del 58%, tanto con el crecimiento de los mantenimientos a nivel de país, como el impacto que han tenido las inversiones. Ya hoy estamos hablando de un 48% aproximadamente de pérdidas de agua en nuestro sistema de abasto. Un 10% de reducción un 10%, en estos 2 años. 10% de reducción que por supuesto va a ir mejorando a partir del desarrollo de las propias inversiones, del propio mantenimiento, como le decía, que tiene un impacto también muy positivo. En la actualidad, una de las medidas que también hemos estado tomando ha sido el programa de metraje, o sea, el programa de mediciones de los consumos de agua, tanto en el sector estatal como en el sector residencial. Pretendemos este año 2015 cerrar, y ese es el objetivo, con el 100% del sector estatal metrado. Y cerrar, en este momento tenemos el 9,5% del sector residencial metrado, por supuesto una cifra todavía muy baja a partir de las necesidades y las condiciones que tenemos, pero por supuesto ha tenido también un resultado positivo. ¿Cuál, por ejemplo? Hoy, por ejemplo, en lugares donde hemos estado monitoreando ya los consumos de la población, donde normalmente se consumían entre 600 y 700 litros persona por día, hoy está entre los 150 200 litros persona por día, a partir de tener ya el metro contador de agua. Se ha disminuido casi hasta 5 veces. Ha disminuido considerablemente y, por supuesto, eso es agua que queda en el sistema para poder distribuir al resto de la población. El objetivo de nuestro instituto, del país, por supuesto, seguir avanzando en este programa que consideramos que va a tener un impacto muy positivo también. Y el otro tema que quería referir es la sectorización. A partir de la disminución de los caudales, de tener menos agua en los sistemas nuestros, tenemos una gran necesidad de sectorizar sistemas, como explicaba anteriormente el compañero de Ciego de Ávila, y así lo hemos hecho en varias provincias. ¿Qué significa sectorizar? Sectorizar es un sector hidrométrico X determinado, donde usted el agua anteriormente la recibía con dificultades y a lo mejor durante todos los días los ciclos, pero ahora al haber menos posibilidades, pues se sectoriza, se dividen. Es decir, hablemos aquí de plaza, donde estamos ahora, divides plaza en sectores. Se dividen en sectores hidrométricos para, por supuesto, poder dirigir el agua a esos lugares y que le llegue con mejor posibilidad a la población. Se extienden los ciclos, como se había informado anteriormente, pero le llega en mejores condiciones el agua, con lo que hay que tener mucha comunicación con el pueblo, con los lugares, en definitiva, que nosotros hoy abastecemos de agua. Es importante también, y hemos estado diciéndole a nuestro pueblo que nos reporten, o sea, que denuncien a partir de los teléfonos que están establecidos en cada una de nuestras oficinas de atención a la población, en cada una de nuestras empresas, de nuestras zonas comerciales. Ahí los tienen en pantalla. Que denuncien todo lo que realmente vean. No siempre tenemos la posibilidad de ver todos los salideros, todas las afectaciones que se surgen en un lugar determinado, y por supuesto esto ayuda mucho también. Y por lo menos nosotros tener las dimensiones del problema y poder rápidamente actuar una vez que se suceda el reporte en definitiva y que esté afectando cualquier zona de nuestra geografía, de nuestro pueblo en definitiva, que es para quien le brindamos nuestro servicio. Gracias, Leonel, por estas informaciones para nuestra mesa redonda. Bueno, teníamos por ahí un material de Guantánamo, pero realmente el tiempo está corto y queremos aprovechar los últimos minutos que nos quedan para hablar con la ingeniera Inés María Chapman, presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Sin duda una situación extraordinaria que tiene que enfrentar el país, Inés María. ¿Cuál es la estrategia de la Nación y especialmente el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos para enfrentar la sequía? ¿Qué políticas se están trazando, han sido aprobadas y cuáles son las acciones más importantes que se están ejecutando?
Bueno, buenas tardes Randy, buenas tardes a los televidentes, compañeras y compañeros. Bueno, en reiteradas ocasiones hemos planteado que la Política Nacional del Agua que se aprobó en diciembre del 2012, que estamos implementando, está aparejado también a un grupo de programas. Esta Política Nacional del Agua que tiene implicación también en el tema de la sequía y los fenómenos hidrometeorológicos extremos, inundaciones y sequía, con la calidad del agua también como uno de sus objetivos planteados, también con el uso eficiente de la infraestructura hidráulica y por supuesto también y primordialmente el uso racional y productivo del agua con que contamos. Es decir, que lo que estamos haciendo ahora con el plan de medida y esta estrategia está previamente dirigido en la Política Nacional del Agua, aprobado en el 2012, con sus 10 programas y ahora sumamos otro programa más, el programa de plantas desaladoras. Es decir, utilizando la ciencia y la tecnología, indudablemente, por buscar más disponibilidad de agua para entregar a la población, a la economía y al medio ambiente. Esta política que tiene 22 principios y que fue aprobada en Consejo de Ministros, con sus 11 programas esta vez, nosotros estamos aplicando este plan de medidas. Leonel explicaba, y el doctor Jorge Mario, todas las consecuencias de la sequía, los impactos que tiene en la población, pero también en la economía del país, en la agricultura, propiamente, que es las mayores afectaciones. Recordemos que en años anteriores, a través del diagnóstico que se elaboró y que después aprobó la política, se ejecutaron muchas inversiones. Inversiones ejecutadas en la anterior sequía, en el 2004-2005, que explicaba el compañero Vladimir, y que hoy se están utilizando. Esas son las primeras medidas, medidas a corto plazo, es decir, las medidas inmediatas. Él explicaba el tema de las pipas, el tema de restricciones aplicadas, no solamente en el tema de los ciclos, sino también de la agricultura, para preservar el agua en los embalses, pero también preservar las cuencas. La agricultura que es el mayor consumidor de agua del país. Indudablemente, y así evitar la intrusión salina, las contaminaciones de las aguas por la sal y los magnesios, etcétera. Esta agricultura, que también tiene un plan de medida, yo lo voy a explicar un poco general en el corto tiempo que tenemos, también aplica el tema del uso de los sistemas de riego eficientes. Si tenemos que ir transformando esta matriz que tenemos del agua en nuestro país, ese es el objetivo de la política y de los programas, ir transformándola paulatinamente. Yo estaba leyendo en Cuba Debate las informaciones y lo que las personas plantean, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto que estamos haciendo en la política. Indudablemente no puede ser de la noche a la mañana. Lleva recursos. Esto lleva recursos, financiamiento, capacidad constructiva, fortalecimiento de los acueductos para poder responder a este tema y los sistemas de riego eficientes, sistemas de raje eficiente que tenemos que ir poco a poco incrementando la producción dentro del país, o puede ser alguna importación, pero también dentro del país, que es el objetivo fundamental para poder llegar a todo el sistema de la sociedad cubana. En las medidas inmediatas que estábamos explicando, que ya estamos utilizando, por ejemplo, recordemos los trasvases. En el año 2004-2005 vivimos una sequía intensa, principalmente en las provincias orientales. Esta vez abarca todo el país. Bueno, en las provincias orientales se construyó el trasvase, la primera etapa del trasvase este-oeste. Recordemos que estaba el trasvase Nípez-Jibara, la conductora Nípez-Jibara con sus 800 milímetros de diámetro, y el Colorado Naranjo-Holguín. Ahí ustedes pueden ver, bueno, todo eso se ejecutó y hoy, el día 1 de octubre, comenzó a funcionar esa primera etapa del trasvase, que no solamente tiene impacto en la mitigación de las inundaciones, otro fenómeno extremo del cambio climático, sino también para potenciar el agua en esa zona y protegerlo para el tema de la sequía, tanto a la población como al turismo. Recordemos aquel entonces que teníamos grandes afectaciones al turismo, a los hoteles allí construidos. Exacto. También estamos utilizando, ya hace 15 meses desde que comenzamos a monitorear las afectaciones que podíamos tener en el tema de la sequía, el trasvase Cauto-Guirabo de Holguín. Recordemos en aquel momento que Holguín se quedaron los 3 embalses secos de la ciudad y hoy, gracias a esta utilización del trasvase, mantenemos el agua, la inyección por Guirabo hacia el centro de la ciudad. Si estamos entrando a través de Jibara a la ciudad de Holguín y a través también de Guirabo a la ciudad de Holguín, el este y el sur. Una ciudad que tiene muchísimos habitantes y que si no fuera por estas soluciones estaría en una situación más compleja hoy. Mucho más compleja.
El trasvase Jaruco-Coca-Mayabé, que recordemos en el 2011, la sequía del 2011, empezamos a implementar una serie de medidas de inversiones, alrededor de 21 inversiones que se ejecutaron entre el 2011 y 2012, y hoy está funcionando, que permite que el este de La Habana no sufra las afectaciones que tiene hoy el resto. Por eso decía Leonel que los impactos, en aquel entonces eran 3 millones de habitantes con impacto por la sequía y hoy es 1 millón y tanto de habitantes. Gracias a soluciones. Gracias a estas soluciones que se han aplicado. El Estado cubano ha hecho ingentes esfuerzos por dar solución al problema del abasto de agua, a su uso equitativo. El trasvase en Mogote, en Santiago de Cuba, que es de reciente, recordemos en el año 2011-2012, la conclusión del acueducto de Santiago de Cuba, en esas etapas que se construyeron de forma intensa en el acueducto, y también se construyó un trasvase de Mogote para poder propiciar en momentos como este entregarle agua a la población, y están funcionando hoy. Ahí se planteó en una de las imágenes de los documentales otra parte de ese trasvase, que es incorporar un poco más de volumen de agua, ¿no? El trasvase Matanza-Mayabeque, que no es tan reciente, que es de los años 80 aproximadamente, como seguimiento a la emprendido por la voluntad hidráulica por el comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, que hoy está funcionando, inyectando a Mayabeque, que es la cuenca que nos permite dar el agua a través de la conductora del Gato. Esa conductora que también estamos rehabilitando en los nudos para potenciar su solución en el tema de los salideros, donde hay grandes pérdidas, que tiene 54 kilómetros y hemos ejecutado 2. Tenemos que ir paulatinamente transformando el tema de los salideros. El trasvase Jaibo Camarones en Guantánamo, que es otro de lo que se está utilizando hoy, que bueno, se rehabilitó y se puso la puesta en marcha. Todas estas ciudades hoy están siendo inyectadas con esos trasvases, unos de ejecución de años anteriores y otros de recientemente terminación. Y continuamos ejecutando, como sabemos, ¿no? Precisamente como obras estratégicas que permiten una inyección de agua a distintas ciudades. Bueno, a decir también lo que explicaban los compañeros, hay otras medidas que tienen que ver con el enfrentamiento del delito de indisciplina. Muchas personas lo han planteado, medidas que tienen que ver con las conexiones ilegales a conductoras, que propicia entonces salideros, que propicia contaminaciones por la supresión, la no respuesta adecuada y el descontrol de los recursos. Muchas personas lo han planteado cuando estamos trabajando, que tenemos que realizarlo bien, indudablemente con calidad, pero con mucho control de los recursos. El derroche en las instituciones estatales y residenciales, que es donde tenemos que potenciar el hablado de los metrocontadores, las manipulaciones del agua, los ladrones de agua, algunas conexiones. Hemos recibido, hoy mismo recibimos una llamada en la presidencia del instituto, lo recibió la secretaria, denunciando la construcción de piscinas ilegales. Ahí interviene, por supuesto, la vivienda, interviene el IPF, que de conjunto estamos trabajando. Que en estas situaciones se convierte en una situación más compleja. Trabajar por evitar que los grandes consumidores sean grandes derrochadores. Tenemos que vivir en convivencia con el desarrollo de la economía, pero evitando que sigamos perdiendo el recurso agua tan preciado. Y bueno, por supuesto, todas las inversiones que estamos realizando en el tema de la rehabilitación de las ciudades, que tenemos que trabajarlo con calidad, ahí en la base donde está ejecutándose cada uno de los aspectos. Las plantas desaladoras, estamos viendo que en Santiago de Cuba comenzamos ya a ejecutarlas, pero hay industrias que también tienen plantas desaladoras. ¿Se van a hacer en otros Indudablemente es así, a corto plazo ya tenemos 5 plantas más que debemos construir a continuación de esta que estamos ejecutando, y también estamos trazando una política para el uso de estas plantas desaladoras en el país como una forma de incrementar la cantidad de agua. Las personas también lo han dicho en Cuba Debate, ¿por qué no se usa? Ya lo estamos utilizando, que a lo largo del sur, las industrias que tenemos también en La Habana, la construcción de pozos profundos en el país también, después de un estudio que se ha realizado en colaboración con otros países del mundo, como Japón, la utilización de los créditos que estamos utilizando en las ciudades para poder tener un financiamiento y ejecutar todo este tema de la infraestructura hidráulica, que es muy costosa y lleva todo un proceso para poder realizarla. Y por supuesto, el perfeccionamiento del sistema de inspección y fiscalización y control con el MININ, con la Fiscalía, con la Contraloría, para enfrentar un fenómeno que indudablemente da el traste a veces con lo que estamos realizando, tanto de nuestros propios funcionarios y trabajadores como de la población en general. Tenemos que seguir con paso firme, trabajando por implementar esta política, cambiando la matriz del agua en nuestro país, por una cultura de uso racional del agua, aun cuando haya pérdidas en conductoras
que tengamos que trabajar y ser más efectivos, como explicaban los compañeros del grupo de acueducto y alcantarillado, pero trabajando por hacer uso y ración del agua para que el agua sea equitativa y distribuida para toda la población cubana, la economía y la sociedad y el medio ambiente. Es una misión que es compartida, que es la que le toca a las instituciones responsables, como en este caso el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la agricultura y el azúcar, que son grandes consumidores de agua, como ejemplos de entidades estatales que tienen que ser también más ahorradoras en su consumo, y por supuesto la población, que tiene que contribuir sobre todo a crear una conciencia y una cultura cada vez más del ahorro del agua. Muchas veces comentábamos, hay mucha conciencia por la electricidad porque o te la cortan o además te viene una factura bien grande, pero en el agua tenemos que crear también una conciencia del uso del agua, del ahorro del agua, para poder enfrentar situaciones como esta, que como decían nuestros invitados hoy, no va a ser de ahora, va a ser una situación hacia el futuro, y evidentemente el país tiene que prepararse para eso. Ahí están las estrategias que nos decía la presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, y por supuesto lo que todos como sociedad debemos contribuir. Yo le agradezco mucho, Inés María, a ustedes por toda la información que nos han podido brindar en estos apartados 55 minutos. No será la última vez porque, como decíamos, en los próximos meses, sin duda, este es un tema que seguirá siendo noticia y de interés para toda nuestra población, así que volveremos con este tema también a nuestra mesa redonda. Muchísimas gracias a ustedes y nos vamos con nuestras imágenes del día, recordando también hoy, como fue nuestra noticia, al guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. Muy buenas noches. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia